Muy bien, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por estar enviando sus peticiones en vivo, por estar conectados con nosotros hasta esta hora de la noche. Bueno, ahora pues vamos a esta parte en la cual conversamos con nuestro invitado. Antes de que nos traiga la palabra, hoy está con nosotros el pastor Ángel Solís, perdón, de Casa de Oración Tecámac en México. Muy buenas noches, Pastor Ángel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Pastor David. Bueno, pues muy bendecido. Agradezco a Dios la oportunidad que nos da de poder estar aquí con ustedes. Es una enorme bendición que el Señor me permite estar aquí con usted, Pastor David. Y bueno, somos, creo que fans, nada, no es cierto, de Casa Oración Houston. Es una hermosa bendición poder estar aquí y que nos haya dado este privilegio y esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias, pastor. No, gracias a ti, Pastor. Pues ya habíamos estado con ustedes un par de veces a través de Zoom compartiendo recientemente los matrimonios y bueno, ahora te tocaba estar de este lado, ¿no? También con nosotros y es una bendición estos medios. Tecámac está en donde, Pastor, en el Estado de México, para los que nos ven, para que puedan ubicar en el mapa un poquito, Tecámac, ¿dónde está? Así es, nosotros estamos, yo creo que le llamaría que estamos en el centro del distrito y Pachuca. Nosotros somos el crucero de los que vengan del Distrito Federal hacia Pachuca, hacia Zumpango, hacia Tizayuca. Estamos prácticamente en el centro. Distrito, luego Estado de México, perdón, es Ecatepec, un lugar bien bonito. Luego seguimos nosotros, Tecámac. Ya de aquí se deslinda o se dirige uno hacia Pachuca, por cierto, hasta Casa Oración Pachuca. Ok, ¿a cuánto tiempo están de Pachuca ustedes? Unos 40 minutos aproximadamente. Gracias a Dios todavía la autopista que tenemos aquí, digo, si se va por la libre, sí es una hora, pero agarrar autopista, 40 minutos, exageradamente estamos de Pachuca, la hermosa Ah, Pachuca. muy cerquita, muy cerquita. Muy bien, pues me da gusto, Pastor, entonces que haya pues esa hermandad y ese compañerismo que hay entre las iglesias de allí que están lideradas por el Pastor Daniel Rubalcaba, buen amigo nuestro. Y bueno, pues es una bendición tenerte ahora a ti trayendo este tema para varones. Pero antes, normalmente platicamos con nuestros invitados un poquito acerca de su conversión. Cuéntanos un poquito, Pastor, cómo fue que tú llegaste al camino del Señor, cómo te alcanzó el Señor. Eso es algo que siempre nos edifica, nos bendice y vemos pues, que cada caso tuvo sus diferentes o tiene sus diferentes variantes por ahí, ¿no? Que al final, bueno, el Señor nos alcanza, pero es bueno escuchar el testimonio. ¿Cómo fue en tu caso, pastor? Pues escuchando varios pastores que han tenido la bendición también de participar en esta manera de usar las redes, eh, mi vida también fue muy parecida. Yo conocí del Señor a los 12 años, Pastor David. Fui la oveja renegra de la familia. Fui muy tremendo. A los 8 años yo ya empezaba con las ideas de tener no amigos, sino banda, ¿no? Esos 8 años fui muy destrampado. Me gustaba mucho estar de aquí para allá, meterme en problemas, ese era uno de mis lemas, meterme en problemas. Y a los 12 años, a través de una familia que son hermano de mi mamá, que él es el que conoce del Evangelio, y mis primos me empiezan a predicar de Cristo. Por el momento no me interesó mucho. Yo tenía pues muchas cosas y malos momentos en mi vida. Entonces, aproximadamente a mis 12 años, después de ver la vida que estaba llevando, me gustaba siempre robarle. Eso era un problema que tuve, robarle a mi mamá. Era muy tremendo. Me acuerdo aquella ocasión que llega mi mamá y yo le quité 1,000 pesos. Imagínense, pastor, en aquel entonces cuánto era, perdón, 100 pesos. Era una cantidad bastante fuerte. Y llega mi mamá y dice, ¿quién me robó esto de mi cajón? Y ¿quién me robó dinero? Perdón. Y yo recuerdo que dije, yo no me he acercado a tu cajón, así es que ni me digas. O sea, solito me eché de cabeza, ¿verdad? Y bueno, con esto digo de todo lo mal que fui.
La verdad es que mi vida fue muy precoz en muchos sentidos. Me adelanté a muchos asuntos, incluso a los 10 años, 11 años, me invitaron amigos de fútbol americano, porque eso también me gustaba mucho, a fumar un poco marihuana, y mi vida fue muy arrebatada. A los 12 años yo empecé ya a sentirme fastidiado de todo lo que estaba viviendo. Ya eran muchos regaños de mi madre. Mi padre me dejó muchas veces en la calle. Él me decía, él era muy estricto y me decía, a las 9 se cierran las puertas de esta casa. Si tú no entras, te quedas afuera. Varias ocasiones me quedé afuera. Mi mamá esperaba que durmiera mi papá, me abría la ventana y yo me metía. Fueron momentos muy difíciles, y después de que me habían predicado el Evangelio, llegó un momento que recuerdo que tenía en mi cama, en la cabecera, una cabecita de yeso, supuestamente Cristo, ¿no? Ya se imaginará, el corazón sagrado de Jesús. Y recuerdo que empecé a llorar. De por sí soy bien chillón, pastor, y trato de seguir controlando eso. Y me acuerdo que yo dije, Dios, si en realidad existes, cámbiame. Y si me cambias, voy a servirte por el resto de mi vida. Bueno, pastor, claro que sí, Dios nos escucha. Claro que Él sabe en qué momento, como bien dice su palabra, ¿verdad? En su presencia, quién le vamos a aceptar, quién le vamos a recibir. Yo me acuerdo que en esa misma semana mi primo me vuelve a invitar a la iglesia cristiana, y me fui bien fodongo. Ya cuando llegué a esa congregación que está en el Distrito Federal de Ojo de Agua, que es donde tienes tu casa en Tecámac, y Gracias. nosotros estamos en Ojo de Agua, y de Ojo de Agua al Distrito Federal donde estaba esa congregación aproximadamente 3 horas, pero no es lo mismo. Hace 30 años el transporte era muy difícil. Y bueno, a mis 12 años, Pastor Dani, perdón, Pastor David, se nos queda mucho, ¿verdad? Tenemos mucha amistad también con el Pastor Dani. Y el caso es que llegamos a esa congregación, y me sentí bien raro, bien extraño, incómodo por la vestimenta que tenía. Y a partir de ese momento fue algo que impactó mi vida. Recuerdo que terminé doblando mis rodillas. No lo conocía bien, no me habían predicado bien, solamente me dijeron, deja que Cristo entre a tu corazón. Y a partir de ahí, Pastor David, empezó mi vida a tener un cambio, o mejor dicho, un proceso de 180 grados. Me impactó la manera en que Dios empezó a tratar con su servidor de una manera muy, muy hermosa. Los maestros en la secundaria, en ese tiempo yo estaba en la secundaria, yo dije, ay Dios mío, yo no sé si termine esta secundaria. Los maestros le decían a mis padres, pues a ver si su hijo sale, porque tremendo el niño que tenemos aquí, el tremendo ángel. Y bueno, la realidad, pastor, es que gracias a Dios pudimos terminar bien esa secundaria después de muchas cosas y experiencias que tuve. Eh, Mi vida entonces empezó a dar un giro de 180 grados. Mi vida empieza a interesarse más por las cosas de Dios. Me empiezo a relacionar con la familia en la fe. Empezó mi proceso como cristiano: 12 años, 13 años, 14, 15 años, 17 años. Y ahí es donde pues Dios me empieza a llamar al ministerio de la música, pastor. Yo soy un músico lírico. La realidad es que como tal no estudié música, no tuvimos en mi, eh, no sé cómo decirlo, no tuve la oportunidad de poder entrar a una escuela de música, y vimos ahí la mano de Dios, los dones, los talentos que Él nos da. Y ahí fue donde yo empiezo pues a servir al Señor. Mi vida después de que venía dándole muchos problemas a mis padres, dolores de cabeza, eh, momentos duros también en mi casa con mi papá, mi mamá, mucha infidelidad. Mi papá tenía un problema de alcoholismo. Mi mamá era la mujer que sostenía. Mi papá le gustaba el trabajo, pero pues el dinero lo malgastaba. Y todos esos asuntos en la familia
con mis hermanos, porque soy el quinto de 6 hermanos, somos 6 hermanos, yo soy el tercero y pues fui el primero de toda la familia en recibir el Evangelio. Y a partir de Ah, ahí, pues empecé a conocer más del Señor, a relacionarme más con las cosas de Dios. Y ahí empezaron ahora mi nuevo proceso. Empecé a ser perseguido. Antes yo perseguía así como el apóstol Pablo, ¿verdad? sí. Empecé a ser perseguido por mi familia. Mi papá no quería. Él tenía un concepto del cristianismo triste, porque pues él decía mucho, ¿no? Para ser como tus tíos, refiriéndose a los varones, a los papás que decían ser cristianos y hacían y deshacían, la verdad, eso fue un punto muy fuerte para mi padre. No le dejaba creer. A mi mamá, pues igual. Y ahí empieza mi proceso. Yo seguía buscando a Dios. Yo le decía, Señor, pues me va a costar mucho trabajo, pero yo quiero seguirte. Y así fue, pastor. Empecé a buscar a Dios. Pasaron aproximadamente, creo que unos 7 años aproximadamente. Yo pedía mucho por mi padre, por mi mamá. Un día recuerdo a mi papá que me dice, a ver, si quieres que crea en tu Dios, te voy a dar este billete de lotería, que me lo gane. Y si me lo gano, yo voy a creer. Y ahí me Ah. tiene, sin conocimiento. Empiezo a poner, puse, perdón, ese billete de lotería en la Biblia y oraba. Y pues todavía estando en ese crecimiento de la fe, no tenía mucho conocimiento de la Biblia. El asunto es que, pues no, nada de eso ocurrió en la vida de mi padre. Lo único que ocurrió es que ellos seguían observando que mi vida iba cambiando, que yo los iba honrando, que yo quería pues otro estilo de vida, porque ya mi vida a esa edad había dado muchos dolores de cabeza y yo también estaba cansado de la vida que llevaba con mis hermanos, peleas cada 8 días. Y bueno, sobre todo, pues hoy tengo el conocimiento, ¿verdad? Hoy sabemos que íbamos hacia una condenación. El caso es que después de esos 7 años, Pastor David, el Señor pues me llama, me empieza a llamar al ministerio de la música en la congregación donde yo empecé a crecer. Se llamaba Filadelfia, allá en una colonia que se llama Pueblo Quieto, que de quieto en el distrito no tiene nada, ¿eh? Nada más el nombre. Y pues yo empezaba a irme a los 12 años, hacía 3 horas de ida y 3 horas de venida a Ojo de Agua, pero me iba a los 12 años. Mi mamá muy preocupada, es que ¿cómo te vas a ir? Y yo, mamá, es que tengo el deseo, yo quiero crecer. Y Ah, bueno, pues ahí Dios me alcanzó. Eh, Empiezo con una guitarra, con la nota de mi, esa fue la primera nota que yo aprendí. Me acuerdo que me acerqué pues, a los hermanos que me enseñaran. Yo quería aprender, yo quería servir al Señor. Pero ahí empezó todo mi proceso, porque pues nos faltaba la enseñanza, la instrucción. Yo agradezco a Dios por los pastores que tuvimos, que me edificaron, que me enseñaron, pero tristemente hoy que ya tenemos este proceso en casa de oración y desde que conocimos, pues sé que vivíamos era una iglesia con mucho legalismo y después pues en mi búsqueda, en mi deseo de aprender no solo música, pastor, sino también empecé a ver que los pastores se llevaban a mis primos al instituto bíblico y yo decía, yo quiero, pero siempre me decían, no, espera tu tiempo, no es tu tiempo. Y todo eso me desanimaba de repente, pero otra vez Dios ponía el fuego, como yo en Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego. Y nuevamente le echaba. Y total, el caso es que Dios me permite empezar a subir a la alabanza, empecé a tocar la guitarra y empecé a perfeccionar. Después me llama la atención el bajo y pues me voy al bajo. Después me llama la atención la batería, bueno, más o menos, ¿verdad? Y me voy a la batería. oh, Y después me llama la atención algo que quiero mucho, el piano, pastor. Y me acuerdo que me acerqué a mi primo, le digo, oye, enséñame. Y me acuerdo que, bueno, pues entiendo todo el proceso que teníamos como jóvenes.
No, 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 dice, pues tú aprende, yo aprendí, a mí por eso yo por eso voy a una escuela de música y eso nuevamente me golpea a mí. No lo vi mal, hoy entiendo y no guardo rencor de eso, son vivencias que nos quedan y nos marcan. Dios permite esas cosas, ¿no? Con un propósito. Así es, pastor. Y algo que me acuerdo muy bien de estos primos que amo mucho, porque ellos me dieron el evangelio, fue que un día en su casa, pues hubo una discusión muy fuerte entre mis primos, muy fuerte, muy fuerte. Y en eso yo, después de esa reunión en la congregación, me acuerdo que les levanté la voz y les dije, primos, es que no puede ser esto. Me están hablando del cristianismo y mira cómo reaccionan. Entonces, ¿de qué me hablan? Me acuerdo que me puse muy serio. Y algo que me marcó mucho fue lo siguiente que me dijo mi primo hace más de 30 años. Me dijo, ¿sabes qué, primo? Un día te he de ver en el púlpito predicando. Y yo dije, ni sabía qué es eso, pastor. Yo no sabía ni qué era eso. Y le dije, no, no sé de qué me hables. Y es increíble, pastor, cómo Dios ha sido bueno, pues con este hombre imperfecto, ¿verdad? Y hoy perfectos y justos en Cristo, que pues esas palabras después de que a mis 19 años, después de que uno de mis tíos me escucha, él empieza a meterse en aquel entonces en las producciones de la música cristiana y me dice mi tío, ¿sabes qué? Quiero grabarte. Y después de ese proceso del cristianismo entra mi otra etapa. Tengo 8 o 9 producciones. Eh, ahí está, pastor, creo que me trabé. Sí, sí, cómo no. Ah, ok. 8 o 9 producciones de música cristiana que hice de diferentes ritmos, salsa, grupera. Tengo una grabación que hice en Monterrey y salsa, alabanza y adoración, que lo grabé en el Centro de Fe de Zaragoza, aquí en el Distrito Federal. Y Muy bueno, grande ese centro de fe, ¿no? Ese es ajá, el donde hay un como mercado bien grande, ¿no? Que se pone, no exacto. sé si todavía se ponga, pero recuerdo hace años que eso era enorme, un tianguis enorme, cristiano todo. Creo que sí, creo que todavía se pone. Yo también ya perdí el hilo de aquellos rumbos, pastor, ahora que estamos acá en Tecámac, sí, es nuestro lugar de rinconcito. Y Así que en la música, eso, bueno, es algo que sería como para conversarlo en el rubro de la alabanza, pero bueno, ahí estuviste metido entonces produciendo y grabando y todo eso, pero ¿tú eres el que cantaba o era como parte del grupo o cómo era? sí, no, yo era el que cantaba, yo era el Órale. que cantaba, y sí, me dio Dios la oportunidad de hacer esas 9 grabaciones. La última grabación que hice en el 2010, que se llama Adorarte sin prejuicios, ya no la pude sacar. La verdad, pastor, es que después de todo ese proceso, que es mucho, si le dijera me tardo mucho, y ya no hay predicación. Y eso es lo principal. Pero en todo ese proceso, la última grabación que hice, que fue en el 2010, ya no la pude promover. La verdad, esa la hice aquí en México con unos hermanos músicos muy, muy, muy buenos, hablando en el término musical, perdón. Eh, y el proceso de conocer a muchos hermanos en un grupo que me acuerdo teníamos el nombre de Abda, siervos de Dios. Con ellos, de hecho, el que toca el bajo desde hace 35 años sigue bueno, nos volvimos a ver yo creo que ya tenemos unos 10 años que otra vez estamos juntos. Y el bajista que en el grupo donde tocaba, que es otro proceso en mi vida, pues él sigue con nosotros aquí en Casa Oración Tecámac. Y Ah, mira. en todo este proceso, pastor, pues me acuerdo que en las invitaciones que me daban para ir a cantar, en esa conversión después de unos años atrás y dar un otro paso en mi vida que fue la música, y empecé más a meterme con la música que con Dios, porque esa es otra realidad. Me faltaba más el crecimiento. En esa primera grabación que tuve en mi vida, mi padre empieza a ponerse mal, Pastor David. Ahí viene una prueba muy fuerte para nosotros a mis 19 años. Eh,
el Señor alcanza a mi mamá y a mi hermana, las Ya, alcanza. Y empieza a venir mi mamá solamente con, con una, este, para tortillas, perdón, que ajá, decía Feliz Día de las Madres y un chocolate. Yo me ya. acuerdo que me decía mi mamá, a mí no me hables de tu religión, yo tú sabes que soy católica, hueso colorado, a mí no me hables. Y bueno, yo siempre oraba por mi familia. El caso es que le entregué una noche que llegué del servicio a la casa, le dejo esa carpetita que decía Feliz Día de las Madres, un chocolatito, y me fui a dormir, pastor. Cuando eso a las 2 3 de la mañana, escuché que alguien lloraba bajo, porque bueno, estábamos en el segundo piso nosotros, mi hermano y yo, y miro a mi mamá llorando. Y mi mamá era bien orgullosa, ¿verdad? Y en eso, con ese chocolatito, con esta de tortillas, me dice, está bien, voy a ir contigo, pero ya no me molestes. Y yo ese día, Tocó el no, señor ahí, ¿no? sí, ahí tocó el Señor. La verdad que fue un momento sumamente especial. Mi mamá nos llegó el domingo, nos vamos a la iglesia y ¿qué cree? Ya no salió. De hecho, todo ese día mi mamá no se levantó del altar. Estaba llore y llore. Ay, Dios. Terminó el servicio, no se levantaba. Bueno, el pastor me acuerdo que se acercó y me dijo, deja a tu mami, ella está en un proceso ahorita con Dios. Y bueno, pues ahí es otra etapa de mi vida. Pasan 3, 4 años, pastor, para que mi padre y mis hermanos aceptaran. Yo nuevamente como que quería regresarme al mundo, ya empezaba otra vez como que ir para atrás y ahí tengo yo una situaciones otra vez difíciles en mi vida. Mi padre me habla y me dice, por eso, hijo, por eso yo no quiero ser cristiano. Mira, bueno, eso me pegó tanto que yo dije, no, no, perdóname, papá, pero por eso te necesito. Yo recuerdo que le decía, papá, por eso te necesito que estés a mi lado, para que me dirijas, para que me ayudes, porque yo no te puedo dirigir a ti. Y en ese proceso, mi padre me golpeó mucho tiempo atrás. A él no le gustaba que yo orara, que eso era algo que hacía en mi cuarto. Me subía la grabadora y era poner la música cristiana. Él me golpeaba, me ofendía porque no le gustaba. A veces llegaba y me dejaban sin comer, precisamente por la vida que estaba cambiando. Y yo le decía, papá, pero ¿qué es lo que quieres? Y ahora estoy cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué me impides? Porque él me impedía congregarme. El asunto es que, pues mi padre después de 4 años dice, está bien. Ok, voy a ir, pero no me vuelvas a molestar. Me dijo lo mismo que mi mamá y dije, Dios, Mm, también ya va a llegar a ya tu se hizo. ya se hizo. ¿Y qué cree, pastor? Que dice, bueno, al rato vengo, fue un sábado. Él había quedado en ir al domingo y se va a tomar, pastor. Llega a las 3 de la mañana bien tomado. No, pues me dolió en el corazón. Dije, no, ya no va a ir mi papá. Le digo a mi mamá, le voy a hablar a mi tío para que le hable a ver si va. Y mi mamá recuerdo que me decía, no, deja que Dios se encargue de todo. ¿Y qué cree, pastor? La sorpresa es que a las 6 de la mañana mi padre, pues ya se imaginará, ¿verdad? Un hombre alcoholizado, todo hinchado, se despierta y nos despierta a todos, pastor. Y dijo, levántate, yo te dije que íbamos a ir y nos vamos a la iglesia. Pastor, fue Ya, tan impactante que así fue. Y bueno, pues ahí empezamos a ir todos a la iglesia, pastor. Fue una etapa muy hermosa. Y otro escalón más, porque recuerdo que después de 3 domingos que llegan mis padres, el pastor de jóvenes, hablando con mis padres, les dijo, me acuerdo que así me escondí para que no me viera y les decía, me preocupa Ángel, porque una vez que ustedes, como ya ustedes ya están aquí, él va a dejar a Dios y se va a ir. mm, Y eso me impactó un poco, pero ¿qué cree, pastor? Que dije, no, no, no me voy a quedar así, no, 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 voy a echarle con más razón, voy a echarle más ganas. Y pues así fue, pastor. La verdad es que Dios en todo ese proceso, donde ya me permitió grabar, mi padre empieza a ponerse mal, termino esa grabación y mi padre parte con el Señor. A mis 19 años, mi madre quedó viuda a los 30 y tantos años, si no mal muy recuerdo. joven.
Y fue un golpe muy fuerte, porque nosotros sabemos la doctrina de declara, confiesa, ¿verdad? Tú declaras sanidad. Y yo me acuerdo que, pues ni llorar tuve, la verdad es, ni llorar pude, perdón, mi corazón se empezó a cerrar. No entendía muchas cosas. Le dije, Señor, ¿qué es lo que tú querías? ¿Por qué si tú prometiste que lo ibas a sanar? Sin embargo, eh, mi madre me acuerdo que habló con todos nosotros y nos dijo, el doctor me dijo que tu papá podía sanar, pero si quedaba sano quedaría como una persona vegetal. ¿Por qué? Mi padre de joven tuvo un accidente que lastimó su pie. Nunca se atendió bien, de repente tuvo diabetes, tuvo problemas con los riñones, mi padre fue operado y todos esos coágulos que se empezaron a hacer en la pierna subieron hasta sus pulmones y eso fue lo que agravó su salud. Y bueno, el asunto es que mi padre, yo recuerdo que cuando él se convierte, Pastor David, una ocasión él cae porque seguía teniendo percances con la familia, que decían que eran creyentes, pero no vivían lo que ellos decían como varones, como hombres que tenían una misión, y su misión era predicar a Cristo. Era el ejemplo como hombres de Dios. El caso es que mi padre falla y yo estaba preocupado y yo me acuerdo que le decía, Señor, salva la vida de mi padre. Y bueno, yo sé, pastor, que dentro de todo esto difícil, el Señor fue su voluntad llevarse a mi padre. Y Y se fue habiendo conocido al Señor, que es de lo mejor, ¿no? Lo mejor que podías esperar para él, lo que le pedías. así es, pastor. De hecho, mi padre lloró como niño esa ocasión. Yo recuerdo, fui testigo, mi mamá, de cómo mi padre lloró, parecía niño, pidiéndole perdón a Dios de lo que había hecho. Y le dijo, Señor, perdóname, yo quiero seguirte, yo quiero buscarte y ya no voy a poner mi mirada en el hombre, voy a ponerla en ti. Y bueno, eso me alentó mucho, seguimos adelante con nuestra vida cristiana hasta que el Señor lo llama a su presencia. Y bueno, pues ahí ya llegó otra etapa en mi vida, pastor, que detuve mi caminar en el sentido de la congregación. Ya empiezo yo musicalmente y me jalan y empiezo a andar ministrando, empecé a salir a cantar, a ministrar y dentro de esas ministradas me tardaba mucho en lugar de cantar donde me invitaban, pastor, terminaba predicando, ya se imaginará. Entonces, me decían varios pastores, me dijeron, mira Ángel, o cantas o te haces pastor, pero no puedes las dos cosas. Y yo, pues yo no quiero ser pastor. No, 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 yo no estoy pidiendo eso. Y dice, pero es que te la pasas predicando y no cantas. Y Te invitamos entonces, a cantar y terminas predicando. así es, pastor. Y bueno, pues ahí fue otra de las etapas en mi vida. Ya después de estar cantando, yo pedí a Dios en el movimiento donde yo empiezo, que era Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Este movimiento que, bueno, también se divide en lo que es Asambleas de Dios. Este, eh, Ahí es donde nosotros nos desarrollamos, empezamos a crecer, me empiezan a llevar y a ponerme en una congregación donde ya me pagaban. Yo ya empiezo ahí a recibir, yo era un músico asalariado, pero empecé a notar muchas cosas ahí en todo este proceso de la vida cristiana. Me empezó a asustar todo lo que empecé a ver, empezó a entrar mucho el G12, empecé a ver que era más la situación del dinero que las almas. Y tuvimos unas experiencias muy fuertes, pastor, donde el Señor, pues definitivamente Él me llama a empezar pues una vida diferente. Yo estaba muy asustado con todo lo que vivimos. Cabe mencionar, pastor, que dentro de todo ese proceso también reconozco todos mis errores. La verdad es que tuve muchos errores como cristiano. Tuve muchas fallas que me afectaron, tuve mis consecuencias. Sin embargo, Dios fue bueno, pastor. Algo que puedo decir es que su gracia me ha sostenido, nos ha sostenido hasta el día de hoy. Cuando la última congregación donde Dios nos pone, que el pastor era argentino, su esposita era de Estados Unidos, en una de las iglesias en el distrito por el sur del Distrito Federal, una iglesia donde ahí Dios nos pone,
empezamos a crecer, radicamos en Toluca, estuvimos en varios lugares que el Señor nos permitió por el movimiento, porque lo que veían era lo musical, no si sí, tenía un llamado. Y bueno, pues todo ese proceso tuvimos cosas muy fuertes, muy difíciles en este movimiento. Creo que estuvimos sirviendo como a 7 pastores aproximadamente, pastor, porque bueno, ya sabe, lo mandan para una iglesia, 3 años, le mandan para otra. Musicalmente, el asunto es que ahí nos empiezan a, a orar por nosotros, nos dan palabra que Dios nos iba a usar. Yo la verdad estaba muy sorprendido, pero también mi corazón se inclinaba, ya se estaba inclinando. Fui taxista, imagínese, pastor, también otra de las etapas, fui taxista, Dios trata conmigo, Dios trata con mi esposa, con los dos. La verdad que fue otra etapa de mi matrimonio, que el Señor nos lleva a un quebrantamiento. Después de todo ese proceso de música y de ministrar y de aquí para allá, llega la etapa de mi matrimonio. Un momento hermoso. Yo conocí a mi esposa en esa iglesia donde antes iba, pero yo me salí, se queda mi familia, porque quería seguir mi sueño cristiano de la rolarme artisteada, la artisteada. tristeada. Y fue la tristeada porque terminé bien triste con tantas cosas que vivimos, que ahí, bueno, pues mi mamá me presenta a mi esposa. Yo tenía la intención de irme a Monterrey, me fui a Monterrey. Y ahí después de 3 años el Señor nuevamente me regresa a México. Vuelvo a ver a la que hoy es mi esposa Sonia. Y pues aquí es Dios donde ya empieza a trabajar con nosotros. Empiezo a tratar con mi esposa ella es contadora. En lo personal, bueno, pues muere mi padre, mi carrera queda trunca, yo estaba estudiando para la arquitectura y tuve que ponerme a trabajar para apoyar a la familia. El caso es que dentro de todos estos procesos, pues Dios ahí es donde ya empieza a llamarme más. Mi vida ahora hacia la dirección del pastorado. Y bueno, pues Dios en todo ese proceso que tuvo con nosotros, nos llama al pastorado, pastor. En esta última congregación que estuvimos en el distrito, después de muchas cosas que, por respeto, bueno, pues nosotros no decimos muchas cosas muy difíciles, el Señor nos llama. Y recuerdo que el pastor ya me iba a enviar a Argentina, sacó mi pasaporte, él iba a abrir una misión en Argentina. Dios no lo permite porque me iba a enviar a mí solo, no con mi esposa. Y mi esposa me dice, ¿cómo crees? Ya teníamos 2 pequeñas. El Sí, caso es que me dice mi esposa, no, no te vas. Y pues no me fui, pastor. El caso es que en esos 2 años que estuvimos en esta congregación, Dios me dice, es tiempo de salir. Y después de esa salida es que Dios nos trae aquí a ojo de agua, pastor. Tuvimos que salir porque incluso teníamos el respaldo de pastores que nos estaban diciendo, Ángel, mira, el movimiento ya está, va muy de cabeza. Es tiempo que salgan. Si quieren, vénganse a Sonora conmigo, yo los voy a apoyar. Yo sé quién eres, qué vamos a hacer contigo. Y la verdad es que le dijimos, no, Señor, no, llévanos donde tú quieras. Y nos trajo acá a Tecámac, pastor. Y le decía, Señor, pero si hay muchas iglesias aquí en Tecámac, pastor. No, no se imagina, hay muchas, de división, de división, de división, pero hay muchas. Y dijimos, Señor, ¿y para qué nos llevas a Tecámac si hay muchas? Y el Señor nos decía, bueno, porque yo quiero hacer algo diferente con ustedes. Vivimos muchas cosas muy difíciles. Dios nos llevó a un proceso. Estuvimos de misioneros también en Veracruz, mi esposa y yo. Nuestro instituto, ese fue el principal instituto, pastor, La Sierra, donde estuvimos predicando el Evangelio, donde Dios trató conmigo, trató con mi esposa, trató con nuestro orgullo. Nos estaba formando, pastor. Y me acuerdo que mi esposa y yo orábamos a Dios y le dijimos, Señor, ¿por qué permitiste todo esto? ¿Por qué vivimos tantas cosas? Reconozco mis faltas, pero también vi cosas que jamás me imaginé estuvieran en el cristianismo. Como Pablo decía, ni aún entre los gentiles se mencionan tales cosas. El asunto es que, pues Dios
nos dijo, bueno, les permití todo eso para que ustedes no hagan lo mismo. Y aquí Dios nos tiene aproximadamente hace 16 años, Pastor David. El Señor nos trajo a Ojo de Agua y en esos 16 años, a los 2 años de estar aquí, el Señor hace que crezca la iglesia. Llegamos en año y medio, llegamos a ser como 200 aproximadamente, pero ya se imaginará. Yo venía con toda la rama de evangelio de la prosperidad. Bueno, no, la verdad es que yo nunca abracé ese evangelio de la prosperidad, pero sí un evangelio simple. Me falta, Sí, siempre está la influencia por ahí, ¿no? De una u otra forma, a lo mejor no tan marcado, pero siempre por ahí entra, ¿no? La parte de la motivación y todo este asunto. así es, pastor, y me acuerdo que yo dije, no, pues ya. Ya, pues ya aquí soy. Empezó a crecer, empecé a venir muchos carros, salí hasta a tomar fotos, ¿ah? De que llegaban carros y carros y gente, pero ahí fue una etapa, la siguiente etapa de mi vida. ¿Cuál? Pues un varón, perdón, que no estaba llevando a la iglesia hacia el orden de Dios. Fue cuando escuchamos un CD que a mi esposa le regalan del pastor Chuy con el verdadero evangelio. Y yo me acuerdo que me dice mi esposa, ten, escúchalo. Ella salió con mis hijas, la habían invitado unas hermanas a comer, a tomar café. Y ahí escuché por primera vez al pastor Chuy, hoy, el pastor Chuy, perdón. Y no se imagina, pastor, yo estaba adentro, ¿qué? ¿Por qué me está diciendo ignorante? ¿Por qué me está diciendo así? Me confrontó la predicación del pastor Chuy, pero terminé llorando, pastor. Entre enojado, terminé llorando. ¿Por qué? Porque la realidad es que no sabía nada. Después de todos estos años, que ya llevamos aproximadamente 38 años del cristianismo, esa predicación cambió mi vida radicalmente. Como decimos ahora, no creo que he escuchado a algunos pastores, nací de nuevo esa ocasión. La realidad es que mi vida que había llevado ahora como pastor fue un momento difícil porque Dios me habla y me dice, voy a tratar contigo, voy a formarte. Y de ahí empezó mi deseo de estar bajo cobertura. De hecho, yo siempre quise ser un pastor bajo cobertura, pero las coberturas que estaban aquí eran muy, muy, muy difíciles. Y el punto es que Dios, pues, nos lleva a casa a oración. Yo empiezo a buscar, a mandar cartas. Mi esposa va al primer congreso que estuvo aquí con el pastor Dani. No todo lo que brilla es oro. Y Ese congreso quedó ahí, ¿no? Para la sí, historia. exactamente, pastor. Mi esposa va, empezamos a buscar. Yo me sentía muy mal. Yo tuve un cambio también en la predicación y en el pastorado de 180 grados, porque yo les decía a los músicos, yo no me voy a meter con su vida, yo solamente voy a predicar, yo no me voy a meter en la iglesia, solamente voy a predicar. Y lo que hacía era entretener. El caso es que pues Dios trata conmigo, doy un cambio radical en la enseñanza que después de entretener empezamos a confrontar con el Evangelio, pero también fuimos radical. Yo sé que me faltaba mucha y me sigue faltando mucha experiencia. La verdad es que no supe cómo tratar las cosas, eh, en cómo dirigirme con el verdadero Evangelio. Sin embargo, Dios lo permitió. Porque después de que crecimos muy fuerte en esa congregación, ¿qué cree, pastor? Nos quedamos con 5 familias. Hay una Wow, ruptura por la doctrina, porque empiezan a decir, se juntaron los hermanos del ministerio que decían, nos están trayendo una doctrina diferente, decían ellos, es wow, otro evangelio. Y no, lo que pasa es que ya confrontaba más la vida, realmente lo que es el cristianismo, realmente lo que significa nacer de nuevo, lo que significa ser adoradores, lo que significa una vida en santidad. Entonces, nos quedamos con 5 familias, se levantan, nos quieren quitar como pastores, empiezan a investigarme, a ver qué cosas sabían de mí, a ver cuántos lastimé, a ver cuántos hice, y nos querían quitar de pastor. El caso es que yo me sentía muy triste, muy deprimido,
y empezamos a buscar la dirección de Dios aún con las pocas familias con las que nos quedaron. Y pude acercarme al pastor Dani. Y ahí el pastor Dani me dio la bendición de poder acercarme, conocer de casa de oración. Y el pastor Dani, junto con el pastor Carlos, han sido dos mentores muy importantes en mi vida. Eh, y me acuerdo que mandé una carta al pastor Dani en su momento de poder ser parte de Casa de Oración. Y pues pasaron aproximadamente 10 años, pastor David, en todo Wow. el proceso. 10 años donde viví cosas muy difíciles, mi falta de preparación, me metí al instituto, estuve bajo la autoridad del pastor Dani, su instrucción, llevar el orden que debemos como pastores para ser formados. Sigo siendo formado, capacitado y bueno. Pues Dios ha sido bueno con nosotros porque hace 6 años, después de momentos duros y difíciles, me manda un mensaje el pastor Dani y me dice, Ángel, bienvenido a Casa de Oración Guadalajara, a Casa de Oración. Y no, hombre, pues ese día ya se imaginará, estaba otra vez como niño llorando y le dije, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y pues llevamos 6 años ya como Casa de Oración. Dios nos ha permitido ya sacar nuestro AR, todo ese proceso que debemos como pastores tener. Y pues ha sido una bendición hasta el día de hoy, Pastor David. Ya me llevé, creo que toda la enseñanza, ya casi. No, no, pues es una bendición escuchar lo que el Señor hace y también pues de todo lo que has comentado hay para aprender, ¿no? No quise interrumpir, pero creo que todos podemos extraer alguna enseñanza para algún punto de nuestra vida y yo me quedo con esto último que comentas, ¿no? Acerca de la fidelidad del Señor, la fidelidad al llamado que nos ha hecho y yo sé que el Señor está haciendo prosperar su obra por allí en Tecámac y sé que él tiene todavía cosas lindas, cosas buenas para su pueblo, para su iglesia. Pastor, gracias por compartir todo esto. Ya ha transcurrido ya un buen rato, pero queremos dejar el espacio que la palabra requiere, así que tienes los 55 minutos que comentamos para desarrollar esta enseñanza dirigida a varones, el tema muy interesante. Está con nosotros el pastor Ángel Solís de Casa de Oración Tecámac en México, trayendo este tema para varones y para toda la congregación. Adelante, pastor, gracias. Gracias, Pastor. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, y es una bendición estar en Casa de Oración Houston y con todos nuestros hermanos de Casa de Oración. Y pues vamos a iniciar con una oración en esta hermosa noche que Dios nos permite. Amado Dios, te doy muchas gracias, Señor. Hay tanto que pudiéramos decir. Y dentro de todo lo que a veces quisiera decir, Señor, pues paso de procesos y etapas en mi vida donde como hombres te agradecemos, Señor. Y gracias, Señor, porque la misión que tenemos como varones es la fidelidad, es la gratitud, Señor, hacia ti. Es nuestra entrega completamente a ti. Señor, danos de nuevo para poder dar tu palabra, entendimiento, Señor. Y gracias por esta bendición que nos da, Señor, de poder compartir a través de Houston, Casa de Oración Houston, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues doy gracias al Señor una vez más, mis hermanos, por este tiempo que el Señor nos permite, pues, estar aquí con Casa de Oración Houston. Hemos escuchado muchas enseñanzas de nuestros pastores, ¿verdad? Todos los pastores que tenemos en Casa de Oración. Y bueno, de las casas de oración, pues Casa de Oración Houston nos ha bendecido. Y bueno, pues hoy en esta hermosa noche, pues estamos aquí en este servicio con la eh, instrucción de dar una palabra de Dios para los varones. Y bueno, lo primero que voy a decir es que la enseñanza, mis hermanos, que voy a compartir no significa que sea yo perfecto, ni mucho menos experto en lo que veremos, pero estamos aquí para seguir creciendo, ¿verdad? Como varones, siervos de Dios. Creo que siempre habrá una profunda necesidad en el pueblo de Dios por parte de los varones de ser edificados, de ser formados cada día en el carácter de Cristo.
Y como sabemos que es un proceso, pues es precisamente el deseo de Dios de darnos palabra y es una buena inversión de nuestro tiempo. Así es que quiero compartir un tema con el título Varón, afirma tu visión y no tu posición. Afirma tu misión y no posición. Es un tema que a todos nos desafía. En lo personal, como pastor, pues antes de ser pastor soy cristiano y dentro de esta vida cristiana, pues somos padres, somos esposos y tenemos este reto de seguir nuestra misión. Algo con lo que quisiera compartir o iniciar, perdón, mis hermanos, es la ausencia paterna sigue siendo una de las crisis constantes que definen los problemas y el impacto de esta sociedad. Sin duda, mis hermanos, es el tema y seguirá siendo el tema. La Biblia nos enseña claramente los tiempos que estamos viviendo, pero tristemente vivimos estos tiempos por falta de la misión de un varón. Y no solo refiero en términos seculares, porque los hombres sin Dios, pues ese es su destino. No tienen, o mejor dicho, tienen una misión, tienen una visión, pero su misión y visión es posición, es riqueza, quienes lo logran. Otros han utilizado estrategias fuera de contexto, han caído en asuntos de no honradez como secuestro, como robo, como estafa y desgraciadamente la población varonil pues se ve en decadencia sin Cristo. De manera que encontramos hoy estadísticas que siguen afirmando que más de 18 millones de niños alrededor del mundo, 24-25% viven sin su padre biológico en el hogar. Y es triste decirlo, pero hoy también vemos este asunto no solo en el mundo o sin Cristo, sino hoy día está agrediendo fuertemente la iglesia. Se dice que el 40% de los nacimientos siguen siendo fuera del matrimonio. El 85% de los niños con trastornos de conducta es por falta de la paternidad, por falta de la misión del varón. Se dice que un 90% de los menores son sin hogar y son fugitivos de hogares sin padre. El 70% de los embarazos en adolescentes, el 71% de estos jóvenes pues tuvieron que abandonar la escuela, tuvieron que abandonarla como la prepa, la secundaria, la universidad, porque empezó su paternidad muy joven. Y bueno, entre estos porcentajes encontramos que la paternidad, el área varonil, pues sigue llevando a cifras tristes de la decadencia en el hogar. Sin embargo, mis hermanos, la figura paterna es y seguirá siendo la clave de un hogar exitoso. Independientemente de esas cifras que pudieran llevarnos a, ay, Dios mío, estamos en un momento difícil. Sí, es verdad. Sin embargo, mis hermanos, nosotros creemos que la figura paterna, como es una clave, es un punto clave en el hogar, Dios está dispuesto a afirmarnos. Así es que déjenme explicarles rápidamente la importancia del varón en un hogar con una buena antología de un autor desconocido, que dice lo siguiente. Cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió a sí mismo. Así que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Sigue diciendo el autor, si sacas un pez del agua, morirá. Y cuando sacas un árbol del suelo, también morirá. Del mismo modo,
Cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es entonces nuestro entorno natural, lo que confirma que fuimos creados para vivir en su presencia, varones, hombres de Dios, siervos de Dios, porque todos en cierto sentido somos siervos de Dios. Así es que la misión del varón principal es estar conectado con Dios. Nuestra misión principal, varones, es estar conectados con Dios, porque solo en Él existe la vida, la verdad y el camino para poder llegar al Padre. Permanecer conectados con Dios, mis hermanos, es recordar que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin suelo no es nada. Dios sin el hombre, hermanos, sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Hermosa antología, ¿verdad? Con mucha reflexión, con mucho desafío. Así es que algo que debe de venir a nuestras mentes, amados varones del Señor, es que no dejaremos de vivir tiempos donde la figura paterna se hace indispensable. Sí o no, muchas de las crisis de la familia hoy día pues son el producto de hogares donde solo existe una figura de autoridad en el hogar. Y claro, no generalizo, gracias a Dios hay varones dispuestos. Aquí creo que podemos saber dos posturas de varones. Los que siguen su misión, los que están rechazando su misión. La misión que tenemos es que Dios nos ha puesto, nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Y cuando hablamos de ser hechos a su imagen y semejanza, mis hermanos varones, estamos hablando que nosotros recibimos una posición especial. Esa posición especial en nuestra misión es que somos mayordomos de Dios aquí en la tierra. Cuando hablamos de ser mayordomos, viene precisamente de estos vocablos que el Señor dice, sojuzgar la tierra y señorear. Aquí encontramos en Génesis 1, 27 al 28, donde el Señor dijo, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. En otras palabras, mayordomos de Dios. Nuestra misión, mis hermanos, debe de destacar esta responsabilidad que Dios puso sobre nosotros. Encontramos que ninguna otra criatura recibió ese privilegio. El salmista lo expresa así en el Salmo 8, del 5 al 8, el salmista dijo, les ha hecho poco mejor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Tristemente sabemos, mis hermanos, que a la entrada del pecado, pues produjo un cambio drástico, fuertísimo en la vida del hombre. El pecado de Adán afectó radicalmente a toda la humanidad. El mundo ahora presenta pues una decadencia donde cada quien vive como quiere, como bien lo señala el libro de los jueces. Sin embargo, mis hermanos, pues nosotros, como hijos de Dios, como varones de Dios, nuestra demanda es precisamente nuestra misión. La Biblia nos presenta, mis hermanos, ejemplos de varones de Dios que cumplieron su misión y no solo su posición. Por ejemplo, Noé, hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, no se diga de Job, José, y bueno, etcétera. Hay muchos personajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde podemos descubrir pues características de varones paternales, ¿verdad? Esposos que cumplieron su misión,
que urgen hoy las apliquemos firmemente en la familia, y no solo en la familia, en el trabajo y en la iglesia. Nuestra posición cristiana, mis hermanos, será el mensaje que el hogar y el mundo vean. Qué importante es nuestra misión, porque el hogar y el mundo espera que seamos como Cristo. Aunque claro, somos imperfectos, pero tenemos la gracia de Dios para seguir este proceso. Dios, mis hermanos, nos ha delegado a los varones la tarea de llevar el Evangelio principalmente a nuestros hogares, para que todos los que crean, crean y sean transformados en el templo del Espíritu Santo. Y aquí es donde nuestro rol como varones es afirmar la misión y no posición. Primero, rápidamente, mis hermanos, mi tiempo. ¿Qué significa afirmar la misión y no la posición? Bueno, si el rol que nos corresponde como cabeza, esposo y padre tiene exigencia, ahora agréguele que somos varones cristianos hechos a la imagen y la gloria de Dios. Somos sus mayordomos, pero estos mayordomos, mis hermanos, fuimos hechos principalmente para la gloria de Dios. El profeta Isaías dijo en el capítulo 43, verso 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía lo he creado, los formé y los hice. Esta afirmación, mis hermanos, nos da claramente la idea de nuestra misión, que significa asumir nuestro compromiso y responsabilidad activo. Nosotros debemos cumplir nuestra misión activamente, no positiva, no negativamente o sin ser hombres que actuamos, hombres pasivos. Esa era la palabra, hombres pasivos. Como líderes, mis hermanos, o como cabeza. Hoy encontramos dentro del sector cristiano, pues podemos encontrarnos, incluso nosotros, no estamos exentos a caer en el error de exigencia de posición. Yo soy el líder, yo soy la cabeza. Lo digo por experiencia, porque en nuestra formación como pastores, pues seguimos también siendo formados como padres, como esposos, y me doy cuenta en lo personal, como pastor y esposo de esta familia que tengo y de la iglesia que el Señor nos ha dado para dirigir, puedo darme cuenta que tengo limitaciones y que no está en mí, mi misión no es controlar. No, me queda claro que mi misión no es controlar, mi misión es gobernar con sabiduría, con prudencia, con paciencia, con humildad. Aquí cabe mencionar las palabras del apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, mira, tú dirige a la iglesia con doctrina y con paciencia. Le dice, cuídate de ti mismo, cuídate de la doctrina, sé ejemplo a los hermanos, sé ejemplo al matrimonio, porque Pablo le dice en 1 Timoteo capítulo 3 que nuestro primer ministerio comienza en nuestro hogar, donde debemos ser íntegros, donde debemos ser maridos de una sola mujer, donde debemos ser hospedadores, etcétera, etcétera. Y esas son características de los hombres de Dios, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la esencia, mis hermanos, del Evangelio no se centra en el hombre. Pone al hombre porque es la imagen del Dios invisible. Dios nos ha dejado el ejemplo de muchos hombres, no porque sean nuestra dirección a seguir, sino que son el ejemplo de lo que hace la fe en Cristo. Son el ejemplo de que sí se puede cumplir nuestra misión como varones. El propósito que Dios nos ha dado es el lugar, mis hermanos, de afirmar a la familia. Dios, mis hermanos, quiere que afirmemos nuestra misión. ¿Cuál es dentro de nuestra misión? ¿Cuáles son algunos puntos? Bueno, número uno, mi capacidad de buscar a Dios y relacionarme con Él. Eso es algo sumamente importante. Cuando mencioné a Noé, Abraham, Isaac, Job, José, mis hermanos, si algo ellos hacían
es que ellos aprendieron a buscar a Dios y a relacionarse con Él de todo corazón. Repito, mis hermanos, no hablo como si yo fuera el superhombre que tiene esta postura. Sin embargo, es nuestra demanda, mis hermanos. Y yo sé que tenemos pastores, sé el pastor que Dios les ha dado acá a Oración Houston, que enseña la palabra de Dios de una manera, bueno, con mucha gracia. Dios le ha bendecido. Y esa es nuestra posición, nuestra misión, nuestra capacidad principal de buscar a Dios y relacionarnos con Él de corazón. Esta es la mayor gloria del hombre, pese a que ha quedado empeñada por los efectos de la caída. Sin embargo, mis hermanos, nosotros debemos aprender a buscar a Dios y a relacionarnos con Él. Por ejemplo, el salmista dijo en el capítulo 5, verso 3: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Estas palabras, mis hermanos, nos enseñan que la sabiduría del hombre en su misión debe comenzar buscando a Dios. Si algo debemos nosotros, mis hermanos, tener una misión clara, es que nuestro día se compone no de nuestras actividades, nuestra posición, el trabajo, alimento, vestimenta, no, hermanos. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos esto. Bueno, no lo olvidemos. Pablo decía muy claramente: el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros, mis hermanos, no debemos olvidar que nuestro día empieza con Dios, no con nuestras actividades, no con nuestra posición. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia deja claramente en Génesis 1:26 que leíamos que si somos corona de la creación de Dios, es decir, somos semejantes a Dios, pues entonces nosotros lo representamos a Dios aquí en la tierra. Ahora, creo que también es importante decir que el hombre necesita tener esta relación con Dios, esta relación viva y eficaz. ¿Por qué? Porque sí o no, varones, nosotros necesitamos el consejo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque también nos entristecemos, los hombres también lloramos. Creo que también deberíamos de hacer un programa, eh, lo que callamos los varones, ¿verdad? Lo que callamos los varones. La verdad es que nosotros, se dice que padecemos psicológicamente. También nosotros, aunque no es la menopausia, es la andropausia, también tenemos momentos de tristeza, de soledad. Si algo nos describe a los hombres es que nosotros somos muy independientes, somos antisociales. Nosotros somos, a veces caemos en el error de la autonomía. No reflejamos, normalmente no nos gusta reflejar nuestra necesidad, la necesidad de una esposa, la necesidad de nuestros hijos. Y claro, no generalizo. Lo que estoy diciendo que por naturaleza nosotros somos más secos, somos más cerrados. Por eso nosotros fuimos creados de la tierra, ¿verdad? Somos más duros. Y esa dureza a veces es precisamente nuestra debilidad. Es donde nosotros nos encontramos claramente que nuestra debilidad se encuentra en nuestra falta de entrega a Dios. Lo que espiritualmente muchas veces ataca a los hombres, al varón, pues son varios factores que incluyen la falta de identidad y de liderazgo espiritual, la impureza sexual, el orgullo, la pereza, la ira, eh, bueno, pues muchos más de estos asuntos que se derivan de una ausencia de una relación espiritual clara sobre nuestra identidad como hijos de Dios. La falta de dominio propio, bueno, pues es algo que muchas veces nos encontramos los varones, donde se producen dudas, ¿verdad?, en nuestra fe,
donde afecta no solamente la fe, sino la salud mental. Afecta, perdón, las emociones, y cuando agreden emociones, entonces muchos hombres caemos en la depresión, ansiedad y sentimientos de aislamiento. Estos asuntos son factores que afectan el valor espiritual. Y si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra misión decae. Cuando hay falta de espiritual clara, entonces el liderazgo en el hogar y la iglesia se genera precisamente por la inseguridad y pasividad. Y no solo eso, pues nos lleva a una decadencia, ¿cuál? Impureza sexual, que es un desafío frecuente, perjudicial en el crecimiento espiritual del varón. Siguen habiendo estadísticas muy tristes de hombres cristianos que siguen siendo atados por la inmoralidad sexual, por lo que se ve en las redes sociales. Y no solamente eso, muchos hombres se ve afectado su orgullo, y ese orgullo pues es un impacto negativo para el hogar, trae pereza y deja la responsabilidad a un lado, abandonamos la misión. Esto trae ira, y la ira trae emociones descontroladas, donde estas luchas espirituales pues se vuelven más agresivas. Una de ellas afecta la relación con Dios. Así es que mis hermanos varones, nosotros estamos aquí con el propósito de ser hombres para la gloria de Dios. Amén. Pero también hay algo muy importante, que lo que sueña una mujer. Y quiero tomar algunas palabritas de una enseñanza que en su momento compartió el pastor Adrián Hernández, el profe de Casa de Oración Guadalajara, donde decía, la mujer sueña con un buen esposo. Lo que más desean las mujeres es encontrar un buen hombre, que sepan darle su lugar y amarlas. Buscan un hombre con entendimiento a sus necesidades. Sueñan con un príncipe azul. Sí, este es un sueño, porque no existe ni existirá príncipes azules, sino verdaderos hombres que den honor a la mujer. Y bueno, en Cantares 3:1 ahí encontramos precisamente cómo una mujer sueña con un varón amable, alegre, cabal, trabajador, romántico, expresivo, amoroso, amante, seguro y fiel. Las mujeres son apasionadas y se dan sin medida. Así es que este desafío precisamente se encuentra en nuestra comunión con Dios, que deberá ser una comunión de mañana, tarde y noche, como lo dice el Salmo 55:17. Así es que nuestra misión, mis hermanos, es manifestar estas características que no es porque solo sea una exigencia de nuestras esposas, sino es que el matrimonio lo exige, nuestros hijos lo exigen. Hay una urgencia de atender nuestra misión y solamente lo haremos si reflejamos la gloria de Dios en los aspectos de nuestro carácter, nuestra fe, nuestra obediencia, que nuestra familia pueda ver ese liderazgo. En Génesis 6:9, mis hermanos, encontramos a un hombre que cumplió su misión. Y nos dice en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Aquí vemos que este hombre, si algo tenía, mis hermanos, es que Noé cumplió su misión al ser presentado como un patriarca obediente y justo. Estas son las características que deben de manifestarse en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en la congregación. Noé cumplió con las instrucciones divinas para salvar a su familia y bueno, pues no solamente salvó a 8, ¿verdad? O 7 de sus familiares, sino incluso hubo animales. Así es que Noé como padre mostró su misión y visión, fíjense, de liderazgo a su familia, guiando a su familia. Noé se le dijo como a Adán, fructifícate.
y habla de reproducirnos espiritualmente en nuestros hijos, en nuestra familia. En Génesis 1:28, cuando dice que Dios bendijo a Adán y a Eva, los bendijo para que se fructificaran. Y esa palabra es muy importante. Y multiplicaos. Esa palabra literalmente es que crezca la familia, pero la palabra fructificar en el hebreo tiene que ver con la misión que Dios nos ha dado de reproducir hombres de Dios, ¿verdad? Reproducir hombres dispuestos a formar el carácter, fe, obediencia en nuestros hijos, en nuestra esposa. Así es que Noé se fructificó en la vida de sus hijos, en la vida de su esposa. Él representó a Dios como un siervo, como un mayordomo, porque cumplió las instrucciones divinas. Repito, como padre mostró su misión en su liderazgo, en su fe. Esa fue, y liderazgo fue firme. Con firmeza seguía la familia. Con firmeza se construye, mis hermanos, el arca. Hablo del hogar. Con firmeza, mis hermanos, y perseverancia continua, entonces nuestros hijos pueden reflejar el carácter y la gloria de Dios. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es ocuparnos de nuestros hijos y no de los hijos de los demás. Hermanos, lo que puede llevar a un hombre a la derrota de su misión es cuando desenfoca su mirada de su misión, que es Cristo. Nuestra visión y nuestra misión es que nuestra mirada esté en el autor y consumador de la fe, de la vida cristiana. Así es que Noé destacó su misión al practicar la justicia, la obediencia y la comunión íntima con Dios. Aunque vivió en medio de una generación corrupta, violenta y desobediente a la palabra de Dios, hermanos, aunque nuestros hijos, porque tenemos hijos que están estudiando, que están trabajando, ¿verdad? Y ellos están alrededor de gente corrupta, de gente violenta, de gente deshonesta. Sin embargo, vemos que sí se puede cumplir la misión. Nuestra misión es formar su carácter, es afirmarlos, es que ellos se guarden para la gloria de Dios. Si el diablo quiere destruir en nuestros hijos, primero lo va a destruir en los padres, la inmoralidad sexual, la falta de entrega de Dios, la falta de comunión, la falta de la lectura de la palabra de Dios, que eso es algo, hermanos, sumamente dispensable, indispensable. Hermano, es sumamente importante para nosotros, porque Noé fue un hombre temeroso, porque obedecía al Señor, actuó con temor reverente, lo hizo por fe. Noé creyó plenamente en la revelación de Dios, mis hermanos. Por eso la gracia de Dios y la fe que había en Noé lo llevó a su misión, a la justicia de Dios en medio de una generación pecaminosa y rebelde. Así es que, mis hermanos, ya casi termino. La misión de justicia de Noé obtuvo una posición delante de Dios, es decir, recibió el beneficio de ser declarado justo delante de Dios. Y bueno, todos sabemos que esa fue la misión que cumplió Jesús en su obra mediante la muerte y su resurrección. En Romanos 5:1 nos dice, justificaos pues por la fe. Así es que dentro de estos beneficios de ser justos, porque ahora nuestra misión, mis hermanos, es mantenernos en esa justicia, en la obediencia de Dios. Es decir, que no solamente fue declarado justo, sino también dice la Biblia que Noé fue un hombre perfecto. En otras palabras, completo. Que Noé, mi hermano, aprendió en su misión a ser equilibrado en su carácter. Poseía paz interior, vida espiritual y moral. Y eso es lo que necesitamos para cumplir nuestra misión, mis hermanos. Equilibrar nuestro carácter, paz interior, por eso es importante nuestra relación con Dios, una vida espiritual. Hermano, de lo que estamos llenos es lo que hablamos, es lo que decimos, es como nuestro carácter sale a evidenciar lo que nosotros vivimos. Así es que nuestro hogar, mis hermanos, debe ser lleno, así como de estos hombres. Noé llenó su hogar de un ambiente
¿saben de qué? Un ambiente de paz, un ambiente de seguridad. Claro, sabemos que cometió errores, tuvo fallas, Noé, pero la fe y la gracia de Dios lo llevó a terminar su misión imposible. Así es que en Cristo, mis hermanos, sí podemos terminar nuestra misión de fructificarnos en la vida de nuestra esposa y de nuestros hijos. El apóstol Pablo lo decía claramente en Efesios capítulo 5, donde dice que el esposo es cabeza de la esposa y que hay que dirigir a nuestra esposa, lavándola con la palabra, para que así la esposa, mis hermanos, lavada por la palabra, guiada por la palabra, sean esposas que puedan decir, tengo cumplidos mis sueños, tengo mi príncipe azul, ¿verdad? Y bueno, otras se casan pues con tamarindo, sí le tocó un policía, ¿verdad? Pero no, no, Dios quiere hombres que aprendamos a terminar nuestra misión. Y bueno, yo quiero terminar con un personaje donde se destacan todas estas características. Puedo hablar de Abraham, de Job, porque fueron hombres hermanos que nos han dado y nos dejan muchos principios y muchas características de cómo debemos cumplir nuestra misión como varones. Pero en lo personal, mis hermanos, me gusta mucho, he aprendido y sigo aprendiendo mucho de la vida de José. Este hombre, mis hermanos, que nos dice la Biblia que fue un buen hijo, un buen hermano, pero también fue un buen esclavo. También fue un buen trabajador. Pero también la Biblia no descartó que fue tentado, que tuvo tentaciones, que tuvo pruebas en su misión. Sin embargo, mis hermanos, él terminó fielmente su misión. ¿Por qué? Hay un verso claramente en Génesis 39, perdón, verso 2, y dice, y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él. Esas son unas palabras sumamente importantes para nosotros, mis hermanos varones. Que Dios esté con nosotros. Eso es algo sumamente importante, porque perdón, José pudo terminar su misión porque Dios estaba con él. La historia de José, mis hermanos, pues es interesante y aplicativa en nuestros días. Fíjense, se escribieron 12 capítulos para hablar de cómo afirmó su misión dada por Dios. José, el hijo de Jacob, mis hermanos, se dice que pasó de ser un hijo privilegiado a la cisterna de la esclavitud para ir a los palacios de Egipto. La escritura, mis hermanos, lo presenta cuando él tenía solo 17 años. Cuando vemos este libro de Génesis, encontramos cómo es movido eh, a una misión principal. ¿Cuál? Que Dios esté con él. Todo lo que hizo José, mis hermanos, lo logró porque Dios estaba con él. Porque él aprendió a relacionarse con Dios, él aprendió a tener comunión con Dios y ese debe de ser nuestro anhelo. Él se mantuvo confiado en Dios. Y esto es algo, mis hermanos, donde nosotros, lo digo en el buen sentido, debemos presumir. Una vida, no que le presume a los demás, hablo a nosotros mismos, porque bueno, hay un dicho bien claro que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y bueno, esto habla de gente orgullosa, ¿verdad? Que tiene ciertas cualidades o logros, pero que está, pero que tiene algo, lo hace porque tiene inseguridad, porque tiene un carácter inferior. Entonces, no hablo de ese, de presumir ese estilo de hombre, no. Hablo de ese hombre con humildad y con sinceridad delante de Dios, porque es lo que afirmó la vida de José. José nos recuerda que las verdaderas cualidades no están ser proclamadas en exceso. José no proclamó que era el rey de Egipto, que él fue un buen líder, un buen esposo. No, esa no fue su misión. La misión
fue llevar una vida de humildad y de sinceridad delante de Dios, pero también delante de los hombres donde él estaba. Esas verdades que distinguen a los hombres de Dios, que nos deben de distinguir en los hombres de esta actualidad. Y hablo incluso de creyentes que hay dentro de la congregación. La Biblia es clara y nos dice que dentro de la iglesia del Señor hay verdaderos hombres, varones verdaderos, pero también hay varones falsos, varones no verdaderos. Yo recibía una información de nuestros hermanos Ujieres donde nos decía, pastor, es que es triste ver que haya varones en la iglesia que cuando está la predicación están con su celular y están jugando, al grado que una de nuestras hermanitas se acercaba a uno de estos varones y le dijo, mi hermano, con todo respeto, pero le voy a pedir de favor si puede guardar su celular porque estamos escuchando la palabra de Dios. Ese hombre como que, pues ya no le quedó otra, fue exhibido. Y bueno, ahí podemos encontrar que sí hay hombres que no están dispuestos a buscar su misión. Me toca ver cuántos hombres a veces llegan a la iglesia para dormirse y ya nos acostumbramos. Yo sé que a lo mejor ya también dormí ahorita algunos porque ya me extendí. Ya voy a concluir. Soy un pastor del Evangelio Eterno, pero no, voy a entrar a mis puntos. Así es que mis hermanos, José fue un hombre que cumplió su misión con su familia. Fue un hombre que no se frustró. Él tuvo éxito porque Dios estaba con él. Nada de lo que hubiera hecho José, mis hermanos, lo hubiera hecho sin Dios. Nosotros podemos ver la travesía de José y cómo él reaccionó. Encontramos, por ejemplo, en Génesis 37 hasta el capítulo 50, cómo él fue incomprendido por su familia, pero no se rindió. Sus hermanos lo venden como esclavo, pero ¿qué creen? No se rindió. Vive en un país extranjero lejos de su hogar, pero ¿qué creen? No se rindió. Y bueno, hay muchos hermanos en Estados Unidos, en Houston, que no se encuentran en su lugar y que a pesar de estos momentos difíciles que están viviendo, no se rinden. Y esas son características importantes para cumplir nuestra misión. Lo favoreció, fíjense, perdón, favoreció la casa de Potifar. A pesar de su situación, de sus vivencias, no dejó cumplir su misión. ¿Qué creen? ¿Se rindió? No, siguió adelante. Después recordamos cómo la esposa de Potifar lo acusa injustamente. Pregunto, ¿se rindió? No, mis hermanos. Después lo echan a la prisión. ¿Se rindió? No, mis hermanos, seguía cumpliendo su misión. Lo ponen a cargo de los prisioneros. ¿Qué hizo? Siguió adelante. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Después encontramos cómo él le da el sueño a al copero y al otro hombre que estaba con él, servidores de Faraón, y se olvida de él. Sin embargo, Dios no. Dios cumplió la misión con José y permaneció 2 años en esa prisión. ¿Se rindió? No. Después interpreta el sueño de Faraón y ¿qué creen? Siguió adelante, mis hermanos, se convierte en el segundo al mando de Egipto y siguió adelante. Así se dice, mis hermanos, que pasaron 23 años desde que José recibió el sueño hasta que se cumplió. Al final, José gobernó su familia, se reconcilió con sus hermanos y salvó a la nación de Israel, perdón. Y aunque José sufrió el cautiverio en Egipto, ¿qué creen, hermano? No dejó su misión. Dios lo hizo prosperar. Soberanamente lo usó como un instrumento, no la bendición. Mis hermanos, nosotros no somos la bendición, solo somos el canal. ¿Para qué? Para librar de la muerte a la familia de Jacob, la nación hebrea. Así es que mis hermanos, esa es nuestra misión, salvar, liberar a nuestra familia de la muerte, de la condenación. Todos sabemos esa terrible hambruna que vino al mundo y Jacob y toda su familia y 70 personas se dice que se trasladaron a Egipto con José
Y así fue como los hebreos llegaron a Egipto a vivir donde padecieron 400 años más. Terminaron siendo esclavos. ¿Por qué? Porque algunos, mis hermanos, dejaron su misión. Se nos dice que después de que son rescatados de esos 400 años de esclavitud, ¿qué creen, mis hermanos? Nuevamente, muchos varones como Coré, perdón, dejaron de ver su misión y quisieron tener una posición, quisieron quitar a Moisés. Así es que, mis hermanos, nosotros no estamos para derrumbar lo que Dios nos ha dado, sino para hacerlo crecer. Así es que Dios espera de nosotros que tengamos un buen comportamiento. Estoy concluyendo. Y quiero dar solamente estas ideas espirituales de José. Número uno, su comportamiento. Aunque hubo envidia contra él y odio, él cumplió su misión. El mal comportamiento de otros varones que no afecten tu buen comportamiento ante nuestra esposa y nuestros hijos. Todo varón que está preocupado por su comportamiento, entonces está preocupado por el comportamiento de sus hijos. Esa túnica que su padre Jacob le dio a José era una señal de realeza. Y todos sabemos, mis hermanos, que tenemos la túnica del Espíritu Santo en nosotros, que es señal de realeza. Así es que, mis hermanos, así como José se mantuvo, así como Noé, así como Abraham, así como Job, Dios quiere que nosotros, hombres de Dios, digamos, sí se puede, sí podemos, a través de nuestra disposición para obedecer inmediatamente el mandato de Dios. Amados, si queremos terminar bien la carrera, no dejemos de despreocuparnos por nuestra relación con Dios, pero también por la familia. Nosotros debemos demostrar un corazón dócil, no un corazón duro. Nosotros, mis hermanos, debemos prestar atención a las necesidades de nuestra esposa, de nuestras hijas, de nuestros hijos, porque es lo que hace que la gloria de Dios descienda a nuestro hogar y que se haya un aroma, como dice Efesios 5:1 al 2, el aroma de la presencia de Dios en nuestro hogar. Y Dios quiere que haya eso, una presencia de Dios. ¿Cómo lo lograremos? A través de la gracia de Dios. Mis hermanos, pues espero que el cometido en esta hermosa noche de poder compartir la palabra con ustedes se haya logrado. Deseo de todo corazón que el Señor siga afirmando nuestra misión como varones, como mayordomos de Dios. Así es que sirvamos a Dios, sirvamos a nuestra esposa, sirvamos a nuestros hijos y sirvamos en la congregación donde el Señor nos ha puesto. Mis amados, oremos. Señor, te damos muchas gracias, principalmente por tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que dentro de lo mucho que haya podido dar, pues si hay poco, Señor, lo podamos recibir. Es tu palabra, Señor. Y sabemos que no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por este privilegio que me das una vez más, siempre con nerviosismo, porque estamos delante de tu pueblo, Señor, pero sobre todo delante de ti. Señor, danos gracia a este grupo de varones que nos conectamos, que queremos cumplir nuestra misión, porque sabemos no es cómo comenzamos nuestra misión, sino cómo terminamos. Y queremos terminar bien pegados a ti, permanecer en ti, como dice Juan 15, Señor, porque fuera de ti nada lograremos. Ayúdanos con tu gracia, Señor. Bendice Casa Oración Houston, mi Señor, la vida de tu siervo David, Señor, de su esposa, de sus hijos, y gracias por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, después Amén. todos oran. Gracias, pastor, por la palabra y gracias también por la oración. Oramos también por ti, por tu familia, por toda la congregación por allá en Tecámac y seguimos conectados los unos con los otros, unidos a través de estos medios, de estas redes. Es una gran bendición. Gracias, pastor. Gracias. Saludos a todos. Gracias por permanecer conectados hasta ahora. Ha sido
un miércoles muy bendecido. Gracias, pastor, que Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones.